compartir un mensaje con ustedes que estuve reflexionando muchísimo durante el viaje y durante esta semana, y le he colocado por nombre, eres una carta escrita con sangre. Qué bonito, ¿verdad? La otra vez estaba hablando de que, bueno, eres una carta escrita con sangre. Y a mí me gustaría que pudieras decirle allí a esta persona que tienes ahí al ladito, o a alguien le puedas decir, tú eres una carta escrita con sangre. ¿Sí? Y esto suena un poco difícil, ¿no? De, wow, que como una carta escrita con sangre. Pero quiero que vayas conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo número 1. Y aquí el apóstol Pablo está escribiendo a los que estaban en una ciudad, en la ciudad de Tesalónica, y le está escribiendo a los creyentes, tanto judíos como gentiles. Y esta carta que escribe a esta iglesia es porque en su segundo viaje misionero él pudo fundar esto. Ahora, ¿cómo fundó la iglesia? La fundó en medio de disturbios, en medio de problemas, en medio de oposición, ¿sí? Y todas estas cosas lo obligaron a dejar la ciudad antes de tiempo, según el tiempo que tenía establecido allí, ¿verdad? Pero luego de retirarse pasó un tiempo y sin embargo, ¿qué hizo? Buscó la forma de enterarse cuál había sido el proceso de esta iglesia, si había perdurado, si había permanecido o si había diluido, y entonces escribe esta carta hacia los hermanos que estaban allí reunidos en Tesalónica, ¿verdad? Ahí estaban 3 hombres que están allí escribiendo esta carta, que está Pablo, Timoteo y Silvano, ¿sí? Están allí, ellos escriben o está allí en el remitente de la carta, y dice en el versículo 2, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, en las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos a un grupo de hermanos, de líderes de la iglesia que están orando por esta ciudad, por estos hermanos que están reunidos en Tesalónica, y dan gracias a Dios porque ellos están allí, y en sus oraciones dan gracias porque reconocen el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor y la constante esperanza. Ahora, ¿por qué les estoy compartiendo esto? ¿De dónde nace todo esto? Esto nace de estos hermanos que estaban en Tesalónica, nace por una causa. ¿Y esa causa quién es? Jesucristo. Jesucristo es la causa de que seamos fieles en el trabajo que hacemos, de que realicemos acciones de amor y que tengamos una constante esperanza, ¿sí? La fuente de estas 3 cosas es Jesucristo. Por eso es tan importante que tú y yo hagamos pop. Los que ustedes conocen, los que estuvieron aquí con Henry, saben, hicieron pop. Sí, entonces es importante que nuestra relación con Dios constantemente esté conectada, esté fluyendo, esté a través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través del compartir, a través de darnos calorcito aquí cuando nos reunimos, a través de darnos una palabra de aliento. Temprano teníamos una reunión en la otra ala y escuchaba a las señoras que conversaban y hablaban Biblia y Biblia y Biblia y Biblia y Biblia, y yo, Dios mío, estas señoras sí hablan Biblia. Y entonces, porque relacionaban toda su vida personal, todo lo que estaban experimentando, y lo podían identificar en la historia que está escrita con sangre, que es la palabra de Dios. Y nos damos cuenta que nuestra comunión con Cristo, cuando está activa, entonces naturalmente nosotros vamos ¿a qué? A ser fieles a nuestro trabajo, a realizar acciones de amor y a tener una constante esperanza.
¿sí? Y eso nos caracteriza a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, para poder perdurar y poder mantenernos en las circunstancias adversas que vive el mundo hoy en día. Por esa razón es importante que tú y yo recordemos que somos una carta escrita con sangre. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesucristo, ¿qué hizo? El sacrificio de Jesucristo compró nuestra libertad, nos dio una vida eterna, nos dio acceso a la riqueza que estaba escondida en los cielos para que nosotros pudiéramos andar, caminar, ser una carta escrita con sangre que todo el mundo pueda leer. Y esa sangre que nos redime y esa sangre que nos limpia es la sangre que también se utilizó para escribir tu historia y mi historia. Y es maravilloso poder entender eso. Cuando continuamos en la historia que estamos leyendo hoy, Primera de Tesalonicenses, en el versículo 4 nos damos cuenta que dice: sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Pues cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de lo que decimos era verdad. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Nos estamos dando cuenta entonces que Pablo, Silvano y Timoteo están escribiendo esta carta con el motivo de poder hacerles saber a los hermanos de Tesalónica que ellos han estado orando por ellos, que ellos han visto que han permanecido en su esperanza, que han sido fieles a su trabajo, que han constantemente hecho acciones de amor, a pesar de que los líderes de la iglesia no estaban presentes. No estaban allí. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver y que aprender, porque nosotros, la palabra de Dios, nuestra relación con Dios es la que nos va a nutrir y nos va a impulsar para que nosotros vivamos de esta manera. No es miedo, ay no, lo que pasa es que no puedo hacer esto porque el pastor me va a ver. No es eso, hermanos. El asunto aquí, de lo que está hablando el apóstol Pablo, es que cada uno de nosotros debe vivir esta vida unida a Cristo y que entendamos que Dios, número uno, nos amó. Lo primero. Lo segundo, nos eligió. Y como nos eligió, nos regaló algo inmensamente maravilloso, que es ¿qué? El Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Entonces nos damos cuenta de que cuando estos hombres están hablando aquí, hay dos palabras que resaltan en estos versículos. ¿Cuáles son? Las palabras y el comportamiento. Cuando nos damos cuenta de esto, vemos que la palabra y el comportamiento son expresiones de cómo Dios, a través de sus hijos, reconcilia a personas con Él. Solo el poder del Espíritu Santo nos habilita para poder ser testigos de Dios. Fíjense que cuando Pablo fue a su viaje misionero y estuvo allí en medio de ellos, ¿qué les dijo? Nosotros fuimos a ustedes con un mensaje, pero ese mensaje no fue con palabras de sabiduría humana, no fue solamente con unas palabras elocuentes, sino que fue con la manifestación ¿de qué? Del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si vamos a Hechos 1:8, nos damos cuenta de que la única herramienta que necesitaban los hombres y mujeres que estaban reunidos allí, que eran como 120, esperando la promesa del Espíritu Santo que le había dado Jesús al momento de partir, ¿cuál fue? Ese poder del Espíritu Santo. Y ese poder del Espíritu Santo los habilitó a ellos ¿para qué? Para que pudieran ser testigos. Entonces, no es un asunto de lo que nosotros hablemos, no es un asunto solamente de conocimiento, sino que es un asunto de la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente para que pueda anunciar la verdad de Dios.
y el arrepentimiento y la conversión y la vida eterna van a venir fruto de la acción del Espíritu Santo, no de nosotros. ¿Por qué les estoy compartiendo esto, queridos hermanos? Les estoy compartiendo esto para que usted entienda, para que usted vea, para que usted experimente que toda la vida cristiana se basa y se funda en Jesucristo y en la acción del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Entonces, en los momentos difíciles el temor se va, porque el perfecto amor de Dios va a echar fuera todo temor que podamos experimentar. ¿Qué también vamos a experimentar? Vamos a experimentar la vida de comunidad. ¿Por qué? Porque la Biblia, cuando nosotros experimentamos esa comunión con Dios, nos damos cuenta, número uno, que separados de Él absolutamente nada podemos hacer, y eso nos lleva a que nosotros estemos completamente conectados a Cristo para que cada uno de nosotros pueda tener la energía, el combustible de poder avanzar y poder afrontar las circunstancias día tras día. Pero no solamente con nuestros recursos, no solamente con nuestra sabiduría, sino con ¿qué? Con el poder del Espíritu Santo. Y necesitamos entender esto, ¿sí? Por eso es que en estos versículos del 4 al 5 nos damos cuenta que ahí el autor, el apóstol Pablo nos está mostrando que las palabras son importantes, pero también el comportamiento. También el comportamiento, porque fíjense que dice al final, y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, ¿por qué? Por la forma en que nos comportamos entre ustedes. O sea, que no era un asunto solo de palabra, era un asunto de ir como constantemente le digo a mis hermanos en nuestras iglesias a nivel nacional, necesitamos ir más allá de la oración. Porque cuando pasa alguna circunstancia, alguno de nuestros hermanos que hacemos, oye, vamos a orar por fulano de tal. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos. Hola, Keilita, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Cómo sigue tu mami? Perdón que haga esta pausa, este paréntesis. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Ahora nos compartes un poquito el testimonio. Entonces fíjense que el poder de Dios tiene la capacidad de resucitar lo que parece muerto. El Espíritu Santo tiene la capacidad de darnos una vida, una energía a nosotros para que podamos creer, no para que podamos hacer, sino para que podamos creer que Dios es el Señor de lo imposible. Y al creer, entonces nos vamos a dar la oportunidad de poder dar los pasos necesarios. Entonces, ¿qué vamos a vivir? Número uno, vamos a vivir la palabra de Dios. Vamos a hablar la palabra de Dios. Lo que para mí es imposible, para Dios es posible. Entonces yo puedo decir, Señor, en tu nombre voy. Y decido y hago. Pero también, ¿qué va a cambiar eso en mi vida? Va a cambiar mi comportamiento. Mi comportamiento. Entonces, fíjense que no es un asunto de elocuencia de palabras solamente, sino que es necesaria la acción de Dios a través del Espíritu Santo para traer convicción a la vida de cada persona. Convicción primeramente para nosotros, los hijos de Dios, y segundo, convicción para poder hablar con el mundo con el cual nosotros somos un instrumento en las manos de Dios para poder reconciliar. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta de que es importantísimo estar conectados a Dios, conectados al Espíritu Santo, allí nutriéndonos y cargándonos continuamente. Nando, ¿cómo ocurre eso? De muchas maneras, a través de la oración, a través de la palabra de Dios, a través de una conversación informal. También puede suceder a través de la vida en comunidad, a través de situaciones adversas, a través de muchas cosas puede ocurrir esto. Pero siempre y cuando estemos conectados al Espíritu de Dios, en esa razón, en ese momento, vamos a poder experimentar de que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien.
¿Por qué? Porque han sido llamados conforme a su propósito. ¿Sí? ¿Y cuál es el propósito de Dios para mi vida, Nando? Bueno, fácil. El que te llamó y el que comenzó la buena obra en tu vida, la va a perfeccionar hasta el día que llegue nuevamente Jesucristo. Entonces es importante que nosotros tengamos esto en mente, ¿sí? Pero la historia no solamente queda aquí, sino que nos damos cuenta que desde el versículo 6 sigue hablando y dice el apóstol Pablo, así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Como resultado, han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. Fíjense bien, estos hombres y estas mujeres que estaban en Tesalónica estaban viviendo unas circunstancias difíciles. Y cuando recibieron a Dios, cuando recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador, sí, recibieron el mensaje y lo recibieron con alegría, con gozo, recibieron la vida eterna, ¿sí? Con la alegría del Espíritu Santo. Y dice, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. ¿Cómo es esto? Si supuestamente yo ahora tengo una vida con Dios, una relación con Dios, ¿no se supone que todas las cosas me deberían ir mejor? Podríamos hacernos la pregunta. Pero el asunto aquí no es del todo así. ¿Por qué? Porque el modelo y el diseño de Dios no compagina con la cultura de este mundo. Y como no compagina, vamos a tener que vivir dificultades. Vamos a tener que experimentar circunstancias adversas, no porque Dios no nos ame, sino porque comenzamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios y eso va a haber roce, va a haber fricción. El mundo va a querer decirte, no, es que este es el modelo que tú tienes que vivir, es así como son las cosas. Pero Dios, cuando vamos descubriendo en su palabra, nos damos cuenta que todo es totalmente diferente a como lo ha establecido el mundo. Por esa razón, después de recibir la gracia de Dios, después de recibir el amor de Dios, cada uno de nosotros va a comenzar a tener una lucha interna con todo lo que ha aprendido en el mundo, con toda la tradición, con toda la religión, con toda la sabiduría que ha podido obtener a lo largo de su vida, y va a conseguir un constante choque. Y es allí, a través de ese choque, que va a haber el sufrimiento, y este sufrimiento que va a traer a nuestras vidas, va a traer madurez. ¿Por qué? Porque sin crisis no hay madurez. La crisis siempre antecede a la madurez. Y es importante que nosotros entendamos esto. Fíjense bien que les dice, de este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. ¿Por qué el apóstol Pablo dice esto? Bueno, si nos vamos a Hechos, capítulo número 16, nos vamos a dar cuenta de qué es lo que está pasando. Y quiero tomar este ejemplo para que nos ayude a hacer una imagen, ¿no? en nuestra mente. Hechos 16, versículo 19, voy a leerlo desde el 19, dice, aquí estaba pasando un asunto con Pablo y Silas. Ellos estaban anunciando la buena noticia de Dios y ellos se consiguieron a una mujer esclava de una familia allí, y esta mujer tenía la cualidad de que adivinaba las cosas. Y los dueños, como ella tenía esta capacidad, se aprovechaban de esto para hacer dinero. Entonces, véngase para acá, que le voy a leer las cartas, y ella le va a decir su futuro y usted me va a pagar. Entonces, eso es lo que estaba pasando allí. ¿Qué pasó? Esta mujer se encuentra con Pablo y con Silas. Y cuando pasa esto, ¿qué ocurre? Esta mujer, o el espíritu que está en esta mujer, es reprendido y ya no puede adivinar más. ¿Qué hicieron los dueños? Dijeron, no puede ser. ¿Y ahora cómo vamos a hacer dinero?
nos quitaron nuestra fuente de ingresos. Y comenzaron un alboroto en todo eso y llegamos al versículo 19, dice, las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedó destruida. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron, hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, les gritaron los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran las ropas y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Versículo 25. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Fíjense bien, estos hombres están haciendo la voluntad de Dios. Estos hombres están haciendo la misión que Dios les delegó. Le está diciendo, hermano, usted tiene que ir a predicar, usted tiene que ir a echar fuera demonios, usted tiene que hacer estas cosas. Hicieron eso y ¿qué pasó? Los metieron presos. No conforme con eso, los desnudaron. No conforme con eso, le cayeron a varazos. Y después los metieron presos. Para nosotros, en nuestra tradición y en nuestra religión dentro de la iglesia, podríamos decir, eso no era del Señor, porque ahí no hay paz. Yo no tengo paz con eso. Ya va, espérate un momentico. No quiere decir que porque tú no tengas paz o yo no tenga paz con algo, no quiere decir que el Señor no esté ahí. Estos hombres fueron enviados a hacer una misión. Ellos hicieron la misión y no les dieron dinero, no les dieron casa, no les dieron lo que ellos necesitaban para poder cumplir eso. Más bien le dieron palo, los desnudaron y los metieron presos. Y ellos están haciendo la voluntad de Dios. Ahora, fíjense bien, ¿qué pasó? Ellos están viviendo sufrimiento. Ahora, ¿cuál es la actitud de estos hombres en medio del sufrimiento? La actitud que tenemos tú y yo todos los días. Nos alegramos, ¿verdad? En medio de las circunstancias difíciles, nos reímos, las compartimos con nuestras amistades más cercanas y nos reímos juntos y nos tomamos un vinito para celebrar todas las cosas difíciles que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Sí usted vive eso? No. Cantamos juntos al Señor porque estamos viviendo circunstancias difíciles. Bueno, algunos hemos aprendido un poquito, no puedo decir que no, algunos hemos aprendido un poquito, pero si nos damos una miradita un poquito más atrás, nos damos cuenta de que mayormente nosotros nos quejamos cuando las cosas salen o no salen como nosotros esperábamos. Nos quejamos de eso, nos aburrimos, chale otra vez esto, y queja, ¿no? Y en estos días, recuerdo el libro que estaba leyendo y dice, si no te gusta algo, cámbialo. Y si no puedes cambiarlo, cambia de actitud. ¿Sí? Entonces, esto ha sido una bendición para mi vida y yo quiero dejártelo porque probablemente puede ser una bendición para tu vida también. Si no te gusta algo, cámbialo. Alguno está pensando, oye, ¿será que puedo cambiar a mis hijos? No, tampoco así. ¿O al esposo? Ay, Dios. Entonces, fíjense, si no te gusta algo, cámbialo. Y si no puedes cambiarlo, cambia de actitud. Y fíjense lo que está haciendo Pablo y Silas. Ellos no podían cambiar que les cayeron a varazos. Ellos no podían cambiar que estaban presos. Pero ¿qué estaban haciendo dentro de la cárcel? Su actitud era totalmente diferente. Aunque estamos aquí encarcelados, Señor, te alabamos.
Le damos gracias. No quiero cantar porque no quiero que se pongan así todos tristes y todo. Ay, Dios mío, por favor. Iba a cantar, pero el Señor me dijo, no, no lo hagas. Entonces fíjense bien, ¿qué es lo que está pasando? Estos hombres están cantando allí y mira lo que está ocurriendo dentro de la cárcel. Dice que todos los prisioneros estaban escuchando. Y de repente, versículo 26, hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos y al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos aquí. Qué tremendo esto. Fíjense qué es lo que está pasando aquí. Ellos están cantando a Dios en medio de una circunstancia totalmente adversa. ¿Y qué ocurre? Ocurre un movimiento, se estremece el lugar. Todas las puertas se abren. Y era la mejor oportunidad para salir corriendo. Pero ellos, ¿qué hicieron? Se quedaron allí. Cualquiera pudo haber dicho, uy, esto es de Dios, vámonos. Claro. Pero ¿qué pasó? Ellos se quedaron allí. ¿Por qué? Porque estos hombres tenían clara la misión grabada en su corazón y en su mente. Ellos se quedaron allí y dijeron, no te mates porque estamos aquí. Y miren lo que pasó luego, versículo 29. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, yo no sé si tú estás entendiendo lo que yo estoy entendiendo cuando... sonó el timbre, creo. Y no, ese fue el carcelero, seguro. Entonces fíjense que está aquí y hace esta pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y es aquí donde entra que para los hijos de Dios todas las cosas le ayudan a bien a los que son llamados conforme a su propósito. ¿Cuál era el propósito de Pablo y de Silas? Poder anunciar la buena noticia de salvación. Ese era su propósito. Y entonces estaban en una situación adversa, estaban con la actitud correcta, estaban dependiendo del Señor y en eso Dios hace todo un movimiento. ¿Para qué? Para que ellos puedan continuar cumpliendo su misión. El objetivo de que temblara dentro de la cárcel no era que ellos quedaran libres para seguir predicando, no. Era para que el carcelero pudiera arrepentirse, para que el carcelero pudiera acceder a la vida eterna y no solamente él, sino también toda su casa. Porque ellos lo que le contestaron al carcelero fue, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. ¿Dónde creen ustedes que después se hizo ese grupo vida? En la casa del carcelero. ¿Ellos violaron alguna ley? Ninguna. ¿Estaban en un momento de adversidad? Por supuesto. Pero Dios utilizó eso con un fin y un propósito que estaba establecido desde su perspectiva, que era salvar a este carcelero y a toda su familia. Entonces, cuando nosotros estamos metidos en la cárcel, si llegara a pasar en algún momento, necesitamos recordar esto. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Por esa razón, tú y yo somos una carta escrita con sangre. La historia no queda allí, y ya voy a ir terminando, pero mira lo que pasa luego en Tesalonicenses. Volvamos a Tesalonicenses después de este ejemplo. El versículo 8 dice,
Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya. Pues a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe de ustedes, que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se la mencionemos, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué está pasando en Tesalónica? ¿Qué está pasando con esta iglesia que la fundaron y se fueron los líderes de la iglesia? ¿Qué pasó con ellos? ¿Esta la fundó Pablo? Yo creo que no. Yo creo que Pablo fue un instrumento, pero que la fundó el Espíritu Santo, porque si no, no creo que eso hubiese perdurado en el tiempo. Pero nos damos cuenta de que todo lo que Dios ha sembrado en tu vida, a través del poder del Espíritu Santo, va a perdurar. Y eso se va a convertir ¿en qué? En el testimonio. ¿Para qué? Para que, fíjense lo que dice aquí, y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada no desde Pablo, no desde Silas, no desde Timoteo, sino que dice que partiendo de ustedes a gente de todas partes. ¿Partiendo de quién? De ustedes. Por eso es que hoy podemos ver que somos una carta escrita con sangre. La sangre de Cristo está en nuestras vidas. La historia, los sufrimientos, las reflexiones, los aciertos, los desaciertos, todas esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, están escritas en nuestra historia, en nuestra vida, y nosotros somos una carta escrita con sangre, la sangre de Jesús. Y fíjense qué es lo que está pasando aquí. Nos convertimos entonces en una copia, en una réplica, en una transmisión de vida. Y dice, partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya, pues a donde quiera que vamos, encontramos ¿a qué? Personas que nos hablan de ¿qué? De la fe de Pablo, de la fe de Silas, de la fe de Timoteo. No, de la fe que ellos tienen a causa de la experiencia que han tenido en el Señor. Y eso es lo que nos deja ver entonces que cada uno de nosotros somos una carta escrita con sangre. La pregunta es, haz una evaluación así rapidito. ¿Cuánta gente que te conoce no ha tenido un encuentro personal con Dios? Ha habido gente que te ha conocido a ti y ha podido ver en ti la gracia y la misericordia de Dios. Y ha podido reflexionar a causa del testimonio que tú llevas, a causa de la respuesta que tú das, acerca del comportamiento que tú tienes. Ahorita vinieron los vecinos. Mire, amigo, ¿qué tal? Que nosotros, que mira, que la bulla, que no sé qué, todo molesto. Casi que me comen vivo. 3 hombres así, más altos que yo. Y dije, bueno, lo escuché. Y lo primero que vino a mi mente fue la blanda respuesta, aplaca la ira. Dayanita me llamó, ¿qué vamos a hacer? No sé, vamos a hablar con la gente. Y hablamos con la gente, oye, sí, tienes razón, sí, no, que nosotros, que ya yo estoy cansado. Yo, perdóneme, ¿cuál es su nombre? Ah, fulano, perdóneme, pero usted nunca me había dicho eso. Primera vez que habla conmigo, ¿usted había hablado conmigo antes? Entonces, ¿cómo espera que nosotros podamos hacer un correctivo? Yo estaba ajeno a lo que usted me está diciendo. Entiendo que esté muy molesto, pero es la primera vez que me lo dice. Y el hombre, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos vivir en comunidad?
¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, es que son varios vecinos. Bueno, está bien. Vamos a hacer algo. Tome mi número, usted coordina con los vecinos y hacemos una reunión y hablamos. Porque hoy no es horario de oficina. Hoy es sábado, 3 de la tarde. Hoy no es horario de oficina. Si usted me dice horario de oficina, yo lo entiendo. Pero, bueno, ¿y quién te dio permiso a ti? El edificio estuvo, y no somos la única iglesia que estamos aquí. Y entonces comenzamos a hablar y nos dimos cuenta de la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Porque en otro momento, en otra situación, ¿qué hubiese pasado? Mire, ¿sabe qué? No me importa lo que usted diga. Ya. ¿Ve? Una mala actitud, una mala respuesta, que iba a aumentar la ira y iba a suceder otra cosa. Entonces, para ir avanzando, es necesario que entendamos que todo lo que tú haces, que todo lo que tú dices, va a ser el testimonio de Cristo para los demás. ¿No te ha pasado que alguna vez, por alguna razón o motivo, se te ha salido una grosería en medio de gente que sabe que eres cristiano y te dice, ¿y tú no eres cristiano? ¿Cómo hablas así? ¿Sí o no? Yo no sé si usted ha experimentado eso. Yo soy aquí el único carnal, pues. Pero fíjense bien, eso pasa. ¿Por qué? Porque las personas tienen un alto estándar de lo que es un cristiano. ¿Por qué? Porque ellos entienden aún más que nosotros somos embajadores de Cristo. Y un embajador no puede hablar de esa manera, un embajador no puede comportarse como cualquiera, nada. Nada. Tienes que estar de punta en blanco, de punta en blanco. Y entonces necesitamos ver esto, ¿sí? ¿Cuál fue el mayor motivo de esta gente de que se admiraban de los de Tesalónica? Dice el versículo 9 al final, de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Eso fue lo que más le llamó la atención a la gente. Entonces, para hacer un resumen de todo lo que hemos hablado el día de hoy, podemos ver lo siguiente. Necesitamos entender que hay 5 cosas que Dios ha querido hablar en nuestras vidas este día. Lo primero es que Dios nos amó y nos ama y nos eligió. Eso es lo primero que nosotros debemos saber. Lo segundo es que su amor y elección producen en nosotros fidelidad en el trabajo que hacemos, acciones de amor y una constante esperanza. Eso es lo que produce su amor y su elección en nosotros. Como número 3, recibimos con alegría este llamado a pesar del sufrimiento que pueda generar en nuestras vidas. ¿Sí? Por eso es que el gozo de nuestra salvación es nuestra fortaleza. ¿Sí? Como número 4, somos el testimonio de la obra de Dios. Somos el testimonio de la obra de Dios. Y 5, la fe y la transformación de nuestras vidas es el mensaje que se predica desde nuestras vidas y así servimos al Dios vivo. Voy a volver a leer ese. La fe y la transformación que experimentamos es el mensaje que se predica desde nuestras vidas y así servimos al Dios vivo. ¿Cuánto en tu vida has sido transformado por la palabra de Dios? Si tuvieras la oportunidad de capitalizar eso, ¿cuáles son las cosas? He cambiado mi actitud, he dejado de ser mentiroso, he sido más paciente, he amado a mis hermanos, me he negado a mí mismo en muchas cosas que no glorifican a Dios. Entonces uno debe comenzar a hacer eso y a comenzar a ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender que
nosotros somos una carta escrita con sangre. Y que esa sangre y esa historia va a ser la puerta para que otros puedan experimentar y disfrutar de la gracia y la misericordia que tú y yo disfrutamos hoy. ¿Sí? ¿Están conmigo en esto? Dile ahí al que tienes a tu lado ya para ir terminando. Debes recordar que eres una carta escrita con sangre. No cualquier sangre, la sangre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de estar congregados el día de hoy. Señor, hoy bendecimos tu palabra y nos damos cuenta de que nuestras acciones, las decisiones que hemos tomado en función a tu palabra, la vida que hemos decidido vivir ahora, que estamos en ti, Cristo, todas nuestras acciones reflejan la historia que tú has escrito con tu sangre en nosotros. La redención, la vida eterna, ese amor inagotable. Señor, por favor, no permitas que nosotros nos engavetemos, que guardemos esta hermosa carta que ha sido escrita con tanto sacrificio, sea guardada, sea engavetada y no sea exhibida. Hoy oramos, Padre, para que sea tu Espíritu, Señor, trayendo en nosotros la necesidad de estar expuestos primeramente a ti y segundo, Señor, estar expuestos a otros para que puedan leer tu obra en nosotros. Hoy te bendecimos y te damos gracias. Sabemos, Señor, que no va a ser fácil y que no ha sido fácil, pero estamos plenamente convencidos de que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día que tú vuelvas, Señor. Y hoy podemos ser como estos hombres y mujeres de Tesalónica, Señor, que por estar en ti, Señor, por tu causa, hemos aprendido a ser fieles al trabajo que hacemos. Hemos realizado constantes acciones de amor, Señor, y también permaneceremos atentos y constantes a la esperanza que tenemos de tu segunda venida, Señor. Gracias te damos, porque todas estas cosas no pueden producirse en nosotros solos, sino que es fruto de tu Espíritu en nosotros. Y te bendecimos, Padre, por esta hermosa oportunidad. Permítenos que cada vez, Señor, que nos encontremos, podamos edificarnos los unos a los otros, que haya una palabra oportuna, Señor, que haya una respuesta, Señor, oportuna en cada situación, que hoy podamos alegrarnos, Señor, en medio de las dificultades, entendiendo que son pasajeras y que tú tienes el dominio de todas, el gobierno de todas ellas. Hoy te bendecimos y te damos gracias, Señor. Hoy oramos para que seas tú perdonando, Señor, si hemos olvidado que necesitamos estar aferrados a ti, si hemos olvidado que hemos de estar continuamente en tu presencia. Perdónanos, Señor. Y hoy volvemos aquí, a este lugar de encuentro contigo, que no es este recinto, sino que es cada uno de nuestros corazones. Allí nos encontramos contigo, Señor, para poder ser edificados, para poder ser transformados y para que todos esos ídolos que en algún momento de nuestra vida vinieron y se hicieron y formaron en nuestra vida y en nuestro corazón, sean apartados de nuestras vidas y nuestra relación contigo pueda seguir creciendo cada día más para poder servirte a ti, el único Dios vivo y verdadero. Te bendecimos en esta tarde y te damos muchísimas gracias por esta oportunidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.